Bien, ya se inició la grabación. Nuevamente, buenas noches. Bienvenidos a la tutoría número 3. En este momento les voy a compartir lo que es mi escritorio. Por favor, me indican los que tengan micrófono cuando ya les haya cargado lo que es la imagen. Ya. Perfecto, gracias. Bien, como saben, esta es la tutoría número 3 correspondiente a la asignatura Informática y Sociedad de la carrera de Licenciatura en Informática Educativa. Yo soy el tutor encargado del grupo virtual 2. Mi nombre es Junior Eduardo Gómez Torres. La coordinadora de la asignatura es la licenciada Jocelyn Mairene Guevara Ramos, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Como saben, ahora es sábado 10 de abril del 2021. La agenda a desarrollar para el día de ahora teníamos, bienvenido y saludo, que es lo que desarrollamos en primera instancia. Tenemos una serie de recordatorios. Creo que anexé una pequeña reflexión, no recuerdo si lo hice al final o no, pero ya vamos a ver en la presentación. En el desarrollo tenemos los contenidos de la unidad 3, tenemos contenido 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9. Ustedes, como les mencionaba al inicio, en cualquier momento, si desean consultar o comentar o dar algún aporte sobre la temática, pueden hacerlo. No tengan pena, no duden. Solo me piden la palabra y yo con gusto les daré el espacio para que participen. De eso se trata, ¿no? De exponer lo que hemos comprendido, lo que hemos leído acerca de los diversos contenidos no propuestos. Entre los recordatorios y estos, el primero es recordar los horarios de consulta entre semana, que lo dejamos para los días miércoles de 8 a 9. A veces nos extendemos un poco más de las 9 y podemos llegar a 9:30, 10, ¿no? Dependiendo de el contenido que estemos abordando y la disposición, ¿no? de cada uno de ustedes. También se nos pide motivarles a que no tengan miedo o temor a realizar sus consultas. No se queden con esa duda o con esa inquietud. Lo más saludable es que la expresen, ¿no? Para así poderla aclarar en el debido tiempo, ya sea dudas sobre tareas, dudas sobre contenidos o algún comentario que ustedes quieran hacer, pues no tengan esa pena o esa duda en poderlo realizar. Pueden hacerlo a través de cualquiera de los medios habituales o formales, mejor dicho, que sería correo institucional, mensajería en plataforma, foros en plataforma, o como les mencionaba, ¿no? directamente la mensajería de plataforma o el correo, que es en lo que más a veces uno está pendiente. Mencionarles que ustedes pueden consultar cualquier día de la semana, no necesaria el miércoles, porque acá tenemos horario de consultas, pero no es que solo los miércoles de 8 a 9 se le va a atender. Si usted está trabajando en su tarea o leyendo el material y le surge alguna duda, puede hacerlo cualquier día de la semana. La diferencia es que en este horario de 8 a 9 yo estoy más pendiente tanto del correo como de plataforma, entonces la respuesta viene siendo un tanto más inmediata. También, si me escriben al correo, yo voy a tratar de responderles también a la brevedad posible, porque se me facilita, ¿no? por tenerlo sincronizado directamente en el teléfono. Entonces, solo es recordar que en estos horarios, más que todo, se desarrollan las tutorías de repaso, así como lo hicimos el día miércoles. Creo que hay un compañero que recién se nos acaba de incorporar, David creo que se llama, si no está presente o si luego ve la grabación, informarle que estas tutorías no son las tutorías de repaso no son todos los miércoles. Únicamente son los miércoles previo a las tutorías formales de los días sábados. Es decir, si el día de ahora teníamos tutoría formal, el miércoles de la semana en la que estamos se desarrolla lo que es la tutoría de repaso. Con relación también explicarle que la calendarización la pueden encontrar en las orientaciones académicas que está en plataforma. Para más detalle sería de que me escriba si hay alguna duda para poderle explicar y guiar de mejor manera las dudas que puedan surgir. Con el resto creo que no hay mayor dificultad. Otro recordatorio es que la fecha límite de la entrega de la tarea 2
es este domingo, es decir, el día de mañana, 11 de abril, a más tardar a las 11:55. Espero que ya estén avanzados o que ya lo hayan terminado, o si ya lo subieron, pues qué bueno, me alegra. Hay que dejar un tiempo prudencial para que solventar cualquier inconveniente. Ha pasado en otra asignatura en la que yo soy tutor esta semana, que falló plataforma, por ejemplo, no sé si tenían que en esa asignatura entregar una actividad el día miércoles, y el día miércoles la plataforma estuvo, no sé si alguno intentó entrar, estuvo fallando, ¿no? En el lapso de las 9 a las 10:30, ¿no?, de la noche. Entonces, el llamado o la recomendación es a que tengamos listas las tareas antes de la fecha de entrega para poder tener ese margen de tiempo. Por lo mismo que se puede ir el internet, se le puede ir la luz, puede ser que plataforma falle, como es el caso que les estoy comentando. Entonces lo ideal es que tengamos ese margen de tiempo, ¿no?, para poder solventar esa problemática. El siguiente recordatorio que nos aparece acá, recordar que existen videos explicativos de cada tema en plataforma, tal cual está la presentación que vamos a ver en este momento, que es elaborada por el compañero tutor, el licenciado Héctor Salomón Aquino Gómez, que nos está acompañando como tutor en el grupo Virtual 4. Él ha elaborado una serie de videos explicando cada uno de los contenidos, tanto los contenidos que vamos a ver el día de ahora, como los contenidos, el resto de contenidos. No hay, él ha elaborado una presentación y ha elaborado un video explicándolo. Entonces, si usted se perdió o no quedó tan claro algún tema que desarrollemos acá y quiere repasarlo, pues es bueno que vaya y vea el video, ¿no?, del compañero. Que la idea es esa, ¿no?, que ustedes tengan una diversidad de fuentes que puedan consultar para que queden más claros los contenidos. Otra de los recordatorios es que, bueno, acá creo que es el mismo, ¿no?, que la tarea, sí, 2 vence el domingo 11, ¿no?, que ya lo estábamos revisando. El siguiente recordatorio nos dice que el parcial virtual 1 es el domingo 18 de abril. En el caso en que por algún problema personal, algún imprevisto que usted tenga, no se puede someter al parcial virtual, tendría que solicitar el diferido. Para eso tendrían que leer la información que está en plataforma para que vean cómo lo tienen que solicitar. Creo que hay un formato en el dado caso en que no se lo puedan hacer el día domingo 18 para que lo puedan solicitar de forma diferida o repetido, pero el repetido es únicamente cuando se reprueba más del 50% de los estudiantes a nivel nacional, como aparece en la forma de acá, ¿no?, que dice que recordarles que el repetido solo se realizará si el resultado de reprobados está entre el 51 y el 60% del total de estudiantes del curso a nivel nacional. Es decir, que si, por ejemplo, 100 estudiantes se someten al parcial el día domingo 18 y 52 o 60 de esos estudiantes reprueban el parcial, se repetirá el parcial y ese parcial repetido será el sábado 24, pero únicamente si se cumple esa condición. Hay que tener eso claro, que no es que si usted obtuvo baja nota y quiere hacérselo repetido, podrá hacerlo. Únicamente podrá hacerlo si está entre esos porcentajes a nivel nacional. En todo caso, se les estará avisando si es el caso, es decir, si es el caso que se va a repetir el examen o el parcial, mejor dicho, entonces se les estaría avisando para que si usted se lo quiera repetir, sería opcional, ¿no?, si quiere o no, dependiendo de la nota que usted obtuvo, usted puede decidir hacérselo repetido o quedarse con la nota que ya obtuvo si se lo hizo el domingo 18 de abril. Entonces, bien, ese era el otro recordatorio. De ahí recordarles que la próxima tutoría ordinaria, es decir, la tutoría número 4, es el sábado 8 de mayo. Es decir, tenemos, como ustedes tienen actividades el 18, que sería el parcial virtual, y el repetido, que según eso está para el 24, en el caso que se dé el parcial repetido, volveríamos a tutoría hasta el 8 de mayo. Quiere decir que la tutoría de repaso
la estaríamos desarrollando el miércoles 5 de mayo. Si quieren, anoten por ahí para que lo tengan presente. Como la tutoría es el 8, entonces el 5 tendríamos lo que es la tutoría de repaso. No sé si hay alguna pregunta o algo que no quedó claro de los avisos. Pueden hacerla en este momento. Yo les puedo dar el espacio para que expresen y poder solventar cualquier duda que haya surgido. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Solo saber si los podría dar ya, si hay alguna hora ya establecida para el parcial del domingo 18. Déjeme consultar acá, les voy a proyectar lo que es la agenda. Creo que en la agenda aparece lo Bueno, que es gracias. el horario. Horario. No aparece acá, pero déjeme, voy a buscarlo porque sí sé que yo sí leí el horario, creo que es por la mañana, pero voy a consultar. No encuentro el mensaje, pero voy a confirmar el horario y se lo voy a enviar. Lo que sí sé, creo que leí que era por la mañana. Creo que se les va a habilitar 2 horas para que puedan desarrollarlo. Pero sí no recuerdo dónde fue que leí lo de la hora. Ya después con más detenimiento lo voy a leer y le voy a hacer llegar en plataforma un mensaje con la información, día y hora de que se va a desarrollar. Bueno, el día ya vimos que es 18, solo les estaría pendiente con el horario. No sé si hay alguna otra consulta, con eso sí quedo un poco pendiente. Licenciado, Sí, diga. en las orientaciones académicas aparece que el parcial lo tenemos de 10 a 12. De 10 a 12. Bien, entonces. Sí, de 10 a 12 sale. Entonces sí tiene que ser en ese horario, que yo sí recuerdo haberlo leído, pero no recuerdo en qué parte. Si están las orientaciones, pues sí, porque siempre se respetan las fechas y horarios de orientación. Sí, porque yo en la mañana estuve revisando también y sí vi que ya lo tenemos próximo el parcial ya. Sí, entonces sería para las 10 de la mañana, pero igual yo voy a preguntar o voy a verificar, gracias por la información. Si no fuese a las 10 de la mañana, siempre yo les estaría mandando un correo, pero el aporte de la compañera, si se mantiene lo que dicen las orientaciones, sería a las 10 de la mañana entonces. Bien, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Bien, también acá se nos ha dado la sugerencia de que les recordemos a ustedes de que algunos aspectos claves de la entrega de la actividad. Creo que algún compañero preguntaba hoy por la mañana si había rúbrica. Y sí, para ahí creo que la mandaron también al grupo de WhatsApp. Sí hay una rúbrica directamente para la actividad, entonces algunos puntos clave a tener en cuenta en la entrega de la tarea. Primero, hacer énfasis en que se necesitan las referencias de la información que consultaron. Esas referencias deben estar citadas en formato APA, normas APA, así como todo el documento. Es decir, todas las citas que se utilicen dentro de la tarea, dentro del documento, deben estar citadas en formato APA y la referencia debe estar al final del documento en el listado de referencia, siempre con formato APA. El segundo punto, resaltar el hecho de que ya están establecidos los parámetros como el tipo de letra, que en este caso es verdana, y el tamaño de letra, que los títulos son tamaño 16, los subtítulos tamaño 14 y el cuerpo de trabajo tamaño 12. Y que tanto las normas establecidas para la entrega son iguales de importantes a la hora de la evaluación del contenido de la tarea misma.
Es decir, todos estos elementos que están acá son bastante importantes para que puedan tener una buena calificación. El cuarto punto, recalcar también la importancia correcta de la redacción y la ortografía, que también se va a estar revisando lo que es la sintaxis, las oraciones, la conexión de los conceptos y la ortografía. El punto 5, el documento debió de haber sido trabajado en formato Word y entregado en formato Word. Creo que alguien me preguntaba, no recuerdo si fue en el correo, si se podía enviar en PDF, porque como que se distorsionaba en Word, no sé, algo así entendí. En ese sentido, no, debe ser trabajado en Word y enviado en el formato Word. Quizás una consideración importante a tener en cuenta que no está acá es el hecho de que deben de citar correctamente la fuente de donde se obtiene la información. Porque se está verificando el plagio, es decir, si solo se copian y se pegan párrafos y no hay aporte personal de ustedes, pues ahí va a ir disminuyendo la nota, ¿no? Por lo mismo de que usted sí puede citar autores, no es malo de hecho que usted cite autores, pero luego tiene que parafrasear directamente lo que usted, por qué usted citó al autor, ¿no? ¿Qué es lo que usted quiere representar con eso o para qué le sirve en su investigación? Entonces, es importante eso, ¿no? Que no vayamos y copiemos y peguemos párrafos porque eso se estará revisando y no será solo en esta tarea, sino en todas las otras, como lo fue el foro académico, como lo fue la tarea 1, que de hecho todavía no he terminado de calificar porque he tenido algunos inconvenientes. A lo más tenga yo las notas, se las voy a subir y les voy a mandar un mensaje en plataforma para que la puedan revisar. Y para esa tarea también, ¿no? El llamado es a que sea un producto de su propio trabajo, ¿no? Siempre y cuando usted pueda, si usted quiere citar fuentes, lo puede hacer siempre y cuando lo haga de forma correcta con el estilo de citado APA. Si hay alguna consulta con respecto a estos consignas de la tarea, si no pasaríamos a la revisión del primer contenido. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que deseen hacer. No tengan miedo ni pena, pueden perfectamente pedir la palabra y con gusto se les va a brindar el espacio. Como saben, estas presentaciones son las que ha elaborado el compañero Héctor Salomón. Las pueden ustedes descargar directamente en plataformas, son los resúmenes de cada uno de los contenidos. Entonces nosotros nos estamos auxiliando de esas presentaciones para abordar los contenidos, ¿no? Como saben, el primer contenido o el contenido 3.5 planteado para esta tutoría es la organización social en la sociedad de la información y del conocimiento. ¿Desde qué puntos de vista la vamos a abordar? Primero, la organización social, ejemplos de organizaciones sociales, dinámica de las organizaciones sociales y el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en los movimientos sociales. Primero vamos a ver qué es la organización social. Se entiende por organización social a toda aquella agrupación de personas que se establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, formas similares de ver el mundo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, creo que actualmente algo que hemos visto que se da como una organización social es la feminista, ¿no? No sé si es un buen o mal ejemplo, pero ellos todos para ponerse de acuerdo, tanto para marchas, para las peticiones que ellos realizan, para todos esos elementos ellos se ponen en contacto a través de redes sociales, es decir, entre sí, no se conocen todos unos a otros, pero sí tienen ideales en común, tienen formas similares de percibir el mundo, que en este caso perciben el mundo como un mundo desigual, en el que hombres y mujeres tenemos derechos diferentes y se nos ve de forma diferente, ¿no? Incluso ellos o ellas consideran de que, por ejemplo, los hombres tienen mejores trabajos o mejores sueldos por ser hombres, ¿no? Y que en cargos de confianza no se contratan mujeres. Entonces hay elementos que ellos tienen en común. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque quizás es uno de las más recientes que podemos ver que ha surgido con esta interacción en redes sociales, ¿no?
Entonces, así es como surge una organización social, con ideales en común, con elementos que comparten y la forma similar de ver el mundo. Además, nos dice acá que es importante para que tal grupo de personas sea considerado una organización social, que exista un objetivo a realizar. Ese puede ser solidario o puede ser un objetivo particular. En el ejemplo que les ponía yo de las feministas, el objetivo de ellos, o de ellas mejor dicho, es hacer un mundo equitativo en el que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, ¿no? Según la visión global del mundo que este grupo percibe, ¿no? Según esas ideologías comunes que ellas comparten. Ahora bien, ¿qué ejemplos de organizaciones sociales podemos ver? Podemos ver organizaciones políticas, por ejemplo, en nuestro país directamente el FMLN, Arena, Nuevas Ideas. Si nos vamos a las redes sociales, tienen un poder de convocatoria. Obviamente algunos más que otros, pero son organizaciones políticas. Comparten ideologías, comparten formas de percibir el mundo particulares cada uno de esos grupos. También lo mismo ocurre con respecto a las culturales, a las económicas, empresariales, educativas y ambientales. Entonces son algunos ejemplos de organizaciones sociales que podemos visualizarnos a través de la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. Dentro de la dinámica de las organizaciones sociales, nos dice acá que surgen y se adaptan a las necesidades del ser humano. Es por ello que continuamente aparecen, desaparecen o se modifican. Esto con el propósito de dar respuesta o solucionar una problemática que afecta a un grupo determinado de personas. Es decir, estas organizaciones no se mantienen estáticas. Pueden surgir modificaciones tanto en sus ideales, en sus estructuras, en la forma de percibir el mundo, o pueden mantenerse con el paso del tiempo, pero eso es algo bastante raro de ver. Es más común el hecho de que sea modificado. Por ejemplo, si vemos organizaciones políticas, en nuestro país actualmente se ha dado el fenómeno de Nuevas Ideas, ¿no? Que es un grupo reducido de personas que está en la cúpula, porque ya se creó una cúpula, y nosotros o las personas que lo vemos desde afuera, observamos que hay bastantes personas o bastante gente que tiene esos mismos ideales, que tienen esa misma manera de percibir el mundo, y eso ha hecho que se crea o que crezca esa organización social, ¿no? O esa organización política. Y no es la misma que existía hace 4 años, por ejemplo, cuando teníamos lo del bipartidismo. Es decir, en organizaciones políticas en nuestro país hemos tenido cambios en los últimos 4, 5 años, y cambios bastante importantes. También nos dice que en la sociedad de la información aparecen nuevas formas de organización social. Por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito institucional, en el ámbito educativo, y también aparecen nuevas formas de relación social, como es el caso de las comunidades virtuales. ¿A qué comunidades virtuales nos hacemos referencia acá? A todas aquellas bajo las cuales, para comunicarnos en esa sociedad virtual, utilizamos aparatos electrónicos que están interconectados a través de la red de internet. Entonces, si observamos esto, todos esos cambios se han dado también de forma laboral. Por ejemplo, notemos lo que pasó en la pandemia. Muchas personas mayores de 60 años comenzaron a trabajar cuando se dio esto de la reapertura en lo que conocemos como el teletrabajo, que básicamente es trabajar desde casa, siendo siempre productivo, ¿no? En ese caso, era algo que previo a esto no se conocía o sí se conocía, pero no estaba tan arraigado, pero cambió un ámbito laboral en esas personas que comenzaron a trabajar desde casa. Y eso ha ocurrido también en el sector educativo. Si observamos, por ejemplo, las universidades, las escuelas, todas cambiaron sus modalidades de estudio a una modalidad no presencial. Eso fue a fuerza, no fue un cambio paulatino, no como se esperaría, sino que fue algo forzado, pero que estas organizaciones sociales lograron hacer que se pudiese continuar tanto con el trabajo
como con la educación. Y así existen múltiples instituciones que también han visto ese cambio de forma inmediata. También nos dice acá que debido a las condiciones de posibilidad surgidas como consecuencia de la mediación tecnológica a través del Internet, los nuevos movimientos sociales llevan a cabo una regeneración de las temáticas que constituyen el objeto mismo de la lucha política. Eso lo estamos viendo directamente desde el apartado político. Como les mencionaba en la tutoría de repaso, antes, si comparamos cómo era antes de la tecnología a cómo es ahora con las tecnologías de información y comunicación, nos vamos a dar cuenta que el único que tenía voz, digamos, directamente si lo vemos en nuestro país, eran aquellos que tenían el dinero o el capital suficiente para pagar un anuncio, ya sea en el periódico o en la televisión o en la radio, y uno como miembro de la sociedad únicamente podía recibir esa información, es decir, la información que venía trasladada de los periódicos, de la radio, y uno no se podía expresar. Pero ¿qué ha hecho esta organización social? Es decir, el hecho de que podamos organizarnos directamente a través de las tecnologías de la información y la comunicación, que yo ya me puedo opinar, las personas leen mi opinión, pueden estar a favor o pueden estar en contra y genera un debate que a la larga es positivo. ¿Por qué? Porque todos vamos aprendiendo o entendiendo las posturas de las otras personas. Entonces, eso es lo que permite es que nos podamos organizar y cambiar ciertas cosas que antes no se podía hacer. Yo les mencionaba en la tutoría de repaso que, por ejemplo, acá cuando se habló de la ley del agua, que se quería poner, o mejor dicho, se quería estructurar un comité que estaba en manos privadas, en su mayoría en manos privadas, comenzaron a surgir llamamientos en redes sociales a marchas, que se iba a llegar a la asamblea, y hubieron un montón de elementos que yo creo que si ustedes siguen de cerca la política de nuestro país se habrán dado cuenta o incluso habrán comentado o habrán participado de ella, ¿no? Pero todo esto, ¿por qué es posible? Porque tenemos las tecnologías de la información y de la comunicación, cosa que antes no existía o no teníamos esa facilidad. También nos dice que la regeneración de los movimientos sociales exige que se involucre en un ejercicio constante que aspire a ejercer efectos globales desde actividades locales. En este ejercicio, el papel de la tecnología es decisivo. Es decir, yo como elemento dentro de la organización social no tengo mayor peso, pero si en mi localidad, es decir, si en mi municipio, por ejemplo, yo genero actividades sociales dentro de organizaciones sociales en la virtualidad, ese grupo puede ir creciendo, ¿no? Hasta ser una parte bastante representativa, ¿no? Entonces, por eso nos habla acá de ejercer efectos globales desde actividades locales. ¿Por qué? No sé si ustedes se dieron cuenta también, volviendo, no me gusta recaer mucho en temas políticos, pero volviendo al fenómeno que se dio con Nuevas Ideas, se fijaron que los pueblos se organizaron solos. Es decir, no es que alguien mandó, por ejemplo, de San Salvador, fulanito va a mandar en San Miguel, sotanito en San Salvador, y así no se hizo de esa forma, sino que fue organizaciones locales para al final cambiar una dinámica que era nacional, ¿no? Entonces, más o menos ahí va la idea en este caso. También dice que se pasó de la política a la cosmopolítica. Gracias a la participación de las tecnologías de la información y comunicación en la organización de la acción colectiva, se pasa a practicar y a definir lo que es la cosmopolítica, la cual es posible gracias al aporte de las tecnologías de la información y comunicación, que permiten reunir actores muy diversos en un mismo escenario global, donde el intercambio de propiedades, la negociación y el análisis y las alianzas, entre humanos es la moneda de cambio, donde podemos ver efectivo este elemento. Por ejemplo, cuando un mandatario, un presidente, se reúne con otro presidente, genera ese ambiente de que se cree que hay algún beneficio para uno de los países. Por ejemplo, si el presidente de El Salvador, por ejemplo, se reúne con el presidente de Estados Unidos, se espera de que se hable
de cosas que nos favorezcan a nosotros, pero no necesariamente pudiese ser así. Pero es la moneda de cambio, es decir, el hecho de reunirse con esa persona y con el poder político que tiene esa persona, hace que nosotros creamos que sí va a haber algún cambio para nosotros como sociedad, ¿no? Entonces, por eso habla de que la moneda de cambio es directamente la negociación o las alianzas entre humanos. También nos dice que las tecnologías de la información y de la comunicación han transformado la práctica, la organización y el discurso de los movimientos sociales contemporáneos, proporcionando nuevos modos de relación y de comunicación. Nos dice acá, por ejemplo, que Albert Melusi en 1996 presenta los movimientos sociales como generadores de códigos culturales alternativos a los dominantes, como un recurso fundamental para la construcción de lo que él denomina la identidad colectiva. Ahora bien, ¿qué es la identidad colectiva? La identidad colectiva es el proceso por el que se construye un sistema de acción. La identidad colectiva es una definición interactiva y compartida producida por un número de individuos. Es decir, la identidad colectiva puede ser, como yo les hablaba de las feministas, tienen grupos, tienen complejidades dentro de esos grupos, tienen unos ideales, tienen unos valores, tienen unas formas de actuar características, etcétera. Todos esos elementos están dentro de lo que es la identidad colectiva, que es lo que representa o describe la organización social respecto de las orientaciones de su acción y del campo de oportunidades y obligaciones en el que tal acción tiene lugar. Eso lo dice Melusi en 1996 en la página 70. También habla acá que Alain Touraine en 1992, para él, lo que es central de los movimientos sociales actuales es la continua batalla por la redefinición de la historicidad y la articulación de los nuevos escenarios para el futuro y nuevos proyectos históricos. Un movimiento social, citándolo a él, ¿no? Un movimiento social, dice, en mi definición, es una acción colectiva orientada a la implementación de valores culturales centrales contra los intereses o influencias de un enemigo definido en términos de relaciones de poder. Un movimiento social es una combinación de conflictos sociales y de participación cultural. Es decir, por ejemplo, en nuestro país, ¿qué conflictos sociales podemos observar? Podemos observar lo que es el desempleo, lo de las bajas pensiones, la delincuencia, que es uno de los conflictos sociales que más daño nos ha hecho como sociedad salvadoreña. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la mayor parte de la sociedad, en busca de responder o de solventar esa necesidad de poder combatir esos conflictos sociales, se aferró a una idea que es la del partido político Nuevas Ideas, que se espera o se puede vislumbrar de que se espera un cambio, ¿no? Y que aún se sigue esperando, ¿no? Entonces, si se fijan, a través de esos conflictos sociales es que surge un movimiento social, como es el caso de Nuevas Ideas, si lo pegamos a este ejemplo, ¿no? Directamente. También aparece acá lo que dice Manuel Castells en 2001, que dice que los movimientos sociales actuales pueden explicarse mejor si los consideramos no como organizaciones, sino como redes, sin la coherencia y firmeza estricta que habitualmente tienen los movimientos sociales tradicionales y que funcionan como organizaciones estables. ¿Qué nos está planteando él acá? Nos está planteando de que lo vemos como una red de personas, es decir, a través de la interacción entre un grupo de personas con otro grupo de personas, se logran objetivos en común, se logran formas de percibir el mundo que hace que se cree una asociación de personas que tienen esos ideales compartidos. ¿Por qué hacen esta diferencia con lo que es las organizaciones sociales habituales? Porque, por ejemplo, si volvemos al apartado político, partidos como el FMLN o Arena tienen cerrado lo que son sus directrices o tienen una firmeza
dentro de esos partidos, es decir, radicalmente de izquierda por un lado y radicalmente de derecha, o al menos eso se pensaba, ¿no? Entonces, mientras que las redes de personas, o visto como redes sociales, o las redes de personas, en este caso no, únicamente tenemos o se tienen lo que son elementos en común y formas de percibir el mundo en común, pero no son tan rígidos ni tan estrictas como las otras organizaciones. Eso es lo que directamente nos está diciendo el autor. El papel de las tecnologías de la información y comunicación en los movimientos sociales, es decir, cuál es el papel de estas tecnologías. Se dice acá que se pueden mencionar dos factores como los más importantes. El primero, el auge de la comunicación asistida por computadora, es decir, toda la comunicación que puede darse dentro de lo que es computadoras conectadas entre sí, ¿no? Y la otra es el cómo están conectadas, que es el Internet y los movimientos sociales que se dan a través de estas redes de Internet. También nos dice que la popularización de las aplicaciones de mensajería rápida facilitan la comunicación entre ramas locales, nacionales de una misma organización, así como con otros grupos o coaliciones, ya sean locales, nacionales o internacionales. Eso creo que es algo que todos tenemos de forma palpable. Por ejemplo, todos hemos estado en algún grupo de WhatsApp que tenemos algún interés común. Por ejemplo, yo utilizo más Telegram, pero en Telegram yo tengo páginas que sigo de información, por ejemplo, la del Real Madrid, ¿no? Entonces ahí hay un grupo de personas que siguen a este equipo y pasan compartiendo videos, información, es decir, tenemos objetivos en común o tenemos, digamos, gustos compartidos y se crea esta red de personas a través de eso y la comunicación es fluida y es información que todos nos interesa, porque si estamos en esos grupos es porque esas informaciones nosotros las buscamos y para ya no buscarlas y que nos lleguen de forma inmediata es que formamos parte directamente de estos grupos, ¿no? Lo mismo ocurre con otros factores, por ejemplo, que trabajo, escuela. Yo creo que supongo que ustedes tienen sus grupos de compañeros, ¿no? En los que se pueden comunicar para recordarse fechas de tareas, para darse ideas, para resolver algún problema, etcétera. Entonces, lo que hace la mensajería es que puede ser instantánea, de forma instantánea, ¿no? Es decir, en el mismo momento, sin importar si usted está en Santa Ana, está en San Miguel, está en Usulután, está en La Libertad, etcétera, ¿no? Es decir, es de forma instantánea. También dice acá que entre lo que es el Internet y los movimientos sociales se puede decir que actualmente Internet es la estructura organizativa, el medio y el instrumento de comunicación. La tecnología es suficiente para permitir nuevos desarrollos para la acción colectiva. Esto lo dice Scott y String en el 2000, ¿no? Si nos ponemos a analizar lo que este autor plantea, nos vamos a dar cuenta que es cierto, ¿no? Es decir, ¿de qué me sirve a mí andar actualmente un teléfono si no anda internet? O una computadora sin internet. Es decir, el internet se ha vuelto lo que es el medio, es decir, es el cómo, el instrumento que me sirve para comunicarme directamente, y es la tecnología, es decir, el teléfono o la computadora, la que hace posible que este instrumento se pueda utilizar de forma efectiva. Y con eso finalizaría lo que es el primer contenido. No sé si hasta acá tienen algún comentario, algo que deseen agregar. Les puedo brindar el espacio si quieren agregar algo que tal vez a mí se me haya escapado y que ustedes hayan leído del material, perdón, y quieran agregarlo, pues bienvenido sea. Si no, pues pasaríamos al siguiente contenido, el contenido 3.6. El contenido 3.6 es lo que es la era digital. La era digital, cuando escuchamos esa palabra, lo primero que se nos viene a la mente que es la era digital. Luego, que digitalización o digitalización y transformación digital, que
de digitalización de documentos y cuáles son las ventajas de digitalizar documentos. Creo que estos son términos que la mayoría de nosotros hemos utilizado y tal vez nunca los hemos buscado qué es lo que significan en realidad. Pues el día de ahora vamos a revisar un poco sobre ello, ¿no? El objetivo de este contenido es describir cómo la era digital ha cambiado la forma de relacionarse, de trabajar y de divertirse, ¿no? Primero, la pregunta que surge, ¿no? ¿Qué es la era digital? Nos dice acá que la era digital es la suma de cambios provocados por las tecnologías digitales. Por ejemplo, en los años 1970 a 1980 fueron las computadoras y los videojuegos. Es decir, esos fueron los cambios que comenzaron a provocar lo que es la digitalización, ¿no? Es decir, el uso de computadoras y el uso de videojuegos, ¿no? Luego, en los años de 1990, fue la aparición del Internet, que es una red de dispositivos interconectados unos con otros de forma alámbrica o inalámbrica. En la primera década del año 2000 surgen lo que son los celulares, ¿no? Celulares ya con Internet, ¿no? Aunque eran, bueno, al menos en nuestro país, era muy difícil de ver. Yo recuerdo, por ejemplo, que el primer teléfono que yo vi, teléfono celular, fue uno que le regalaron a mi papá y que medía como que unos 25 centímetros, que hacían bastante bromas porque tocaba, y no, bueno, en realidad no era broma, porque resultaba cierto que para buscar señal, allá por el año 2002, 2001, tocaba ir a la punta del cerro casi o arriba del palo para que agarrara una barrita de señal y poder hacer una llamada, ¿no? Que son experiencias que a veces a uno se le quedan y recuerda por esos años cómo fue que conoció esta tecnología, ¿no? Y en la década del año 2010, el uso generalizado y la interconectividad de dispositivos, contenidos y redes, ¿no? Es decir, en 2010 ya se comenzaba a utilizar lo que es directamente, o bastantes personas comenzaban a utilizar directamente lo que son tecnologías de información y comunicación o smartphone o teléfonos inteligentes para acceder a Internet, ¿no? Incluso algunos, como es mi caso, íbamos a los ciber a descargar música, a descargar películas, a descargar series. Es decir, comenzábamos a tener esa interacción con el mundo social. Incluso algunos solo iban, yo recuerdo tener amigos que solo iban a chatear, pagaban la hora por estar chateando en Messenger y a veces con personas que ni conocían. Entonces ya se comenzaban a crear lo que son estas redes personales. Ahora bien, ¿qué es la digitalización? Y luego la digitalización y la transformación digital. Primero, digitalización. Dice que es la conversión de la información analógica a un formato digital. Por ejemplo, el paso de un cassette que contenía música, pasarlo a un archivo MP3 que es reconocido por una computadora. A eso es lo que conocemos como digitalización. O también es el proceso de conversión de señales analógicas a digitales. Cuando hablamos de señales analógicas también estamos haciendo referencia, por ejemplo, a lo que es las señales de televisión, series o antes, cuando veíamos películas que se utilizaban lo que eran los VHS a través de aquellos cassettes grandotes y ya eso ya no se utiliza. Yo recuerdo que en esa época se alquilaban, habían tiendas que alquilaban los cassettes para que uno pudiese ver las películas, ¿no? Entonces ahora no, ahora es tan fácil como tener Netflix o pagar la cuenta de Netflix o ir a YouTube y ver un video, ver una película o incluso hay páginas que dan películas online. Entonces ya eso es cambiar un formato análogo por un formato directamente digital. También nos dice que la transformación digital es el efecto social total y global de la digitalización, es decir, el efecto de cambiar todos esos factores sociales a una apropiación directamente de la tecnología de la información y comunicación mediante la digitalización. Ahora bien, ¿qué es digitalizar documentos? ¿O qué entendemos nosotros por digitalizar un documento? Nos dice acá que consiste en la conversión de un documento físico o papel
a un archivo en formato digital. Este archivo puede ser en formato PDF, JPG o cualquier otro formato que sea reconocido por la computadora, mediante las utilizaciones de dispositivos electrónicos como por ejemplo escáner o cámaras digitales. Se han creado aplicaciones para móviles o para celulares que pueden ayudar al proceso de digitalización y conversión de documentos. Comentarles que, no sé si ustedes han tenido la experiencia de que tienen que subir alguna tarea que han hecho a mano, por ejemplo, algún ejercicio o algo, y no tienen una impresora multifuncional para poder digitalizar y le piden que le sube el archivo. Entonces, usted se va a la Play Store, usted descarga, hay escáner, nombres de aplicaciones con escáner, que usted puede perfectamente con la cámara de su teléfono crearse un documento PDF ya digital y subirlo, ¿no? Subir su tarea en formato digital. Incluso creo que una de las más grandes críticas que he escuchado que tiene que ver directamente con la digitalización de documentos es en las alcaldías. Donde yo resido, si usted llega a solicitar una partida de nacimiento, se le imprimen de forma inmediata. Es decir, usted llega, tarda lo mucho unos 15 minutos, cancela y imprime la partida y solo la sellan y la firman y ya se le entrega. Yo tengo un amigo que para sacar una partida de nacimiento por el municipio donde él reside, me dice que tarda medio día porque la hacen a mano o le sacan copia al libro y tienen que buscar el folio y tienen que buscar no sé qué y comienzan. Es decir, la digitalización de documentos tiene entre sus ventajas que es más fácil buscar los archivos. Por nombres es más fácil agruparlos y no se tiene esa cantidad física. No es como tener ese montón de libros o ese montón de expedientes de forma física y tener que estar buscando uno por uno. Acá nos aparecen la serie de ventajas que tiene la digitalización de documentos. Número 1, ahorro de espacio físico, que es lo que les mencionaba. Imagínense, por ejemplo, en el ejemplo que les estaba mencionando, una alcaldía, un archivo de 60 años, en los últimos nacimientos de 60 años, y ordenados por año, cuántas personas nacen en un año, cuántos niños nacen en un año, y después ir y buscarlo de forma manual, o incluso la cantidad robusta de archivos que el espacio que ocupan debe ser enorme, ¿no? Cuando en un buen disco duro puede tener toda esa información en una sola máquina. Otra de las ventajas es la rapidez de acceso, que es lo que les mencionaba, que si están digitalizados los documentos es mucho más fácil buscarlos y tener acceso a ellos. También es accesible desde cualquier lugar si es almacenado en la nube. Es decir, si usted, por ejemplo, comienza a trabajar una tarea, vamos a poner ejemplo, alguna de las tareas que están pendientes, y usted la sube a Drive y usted anda a su computadora, puede acceder si tiene acceso a internet desde cualquier dispositivo. Si no anda a su computadora, pero si lo tiene subido en Drive, puede ir y utilizarla de su trabajo, puede ir a utilizarla de un ciber, es decir, tiene acceso directo en cualquier hora del día a ese archivo siempre y cuando esté almacenado directamente en la nube. La cuarta ventaja nos dice que da mayor seguridad al estar disponible solo para las personas autorizadas. Es decir, si usted es el dueño del archivo, usted le puede poner contraseña, usted puede tenerlo en su equipo personal y nadie más va a tener acceso directamente a esa información. Otra de las ventajas es que es accesible para su consulta para varios usuarios al mismo tiempo. Esto es, por ejemplo, con Drive. Si usted tiene una tarea en grupo y van 4 integrantes y usted comparte ese documento con sus 3 compañeros restantes y desean ponerse a trabajar juntos, pueden hacer en el mismo documento que los 4 estén digitando o que tengan apartados diferentes y el documento se va construyendo con lo que los 4 están haciendo al mismo tiempo, cosa que de forma física es bastante difícil hacerlo porque la desorganización no se puede modificar. Es decir, si alguien trabajó página y media y el otro comenzó en otra página, queda ese espacio de media página, mientras que si es de forma digital, a través de Drive, en el ejemplo que les estoy dando, pueden estar trabajando incluso en la misma página y no hay ningún problema. La sexta ventaja dice que la colaboración con la sostenibilidad del medio ambiente consumiendo menos papel. ¿Por qué?
Porque si usted tiene todo de forma digital, únicamente va a sacar impreso aquello que usted necesite directamente en el momento. Es decir, no va a tener la necesidad de tener ese montón de papel desperdiciado. Por eso es que dice que colabora directamente con el medio ambiente al ahorrar esas grandes cantidades de papel. Otra de las ventajas dice que se garantiza su conservación al no deteriorarse o dañarse con el paso del tiempo. Es decir, si usted tiene bien resguardado su disco duro, bien cuidado, en buenas condiciones, esa información la va a tener segura ahí y no es como que la vaya a perder. No es como, por ejemplo, que tenga una información en papel que se puede deteriorar, se puede mojar, se puede romper, se puede perder y es muy difícil poder recuperar después esa información después de dañarse, ¿no? En formato digital, si se tiene bien resguardado, no. Ahí tenemos esa gran ventaja. Incluso si está subida a la nube es mejor. ¿Por qué? Porque no está anclada a un dispositivo. Por ejemplo, si se le arruina la computadora y usted tenía el archivo directamente en la nube, usted puede acceder desde cualquier otro dispositivo. Entonces no tiene ese problema de que se vaya a perder esa información. También nos dice acá que los medios digitales son cualquier medio codificable o codificado en un formato legible para la computadora, es decir, en un formato que la computadora pueda reproducir o leer. Los medios digitales se pueden crear, visualizar, distribuir, modificar y preservar en dispositivos electrónicos digitales. Estos dispositivos pueden ser computadoras, pueden ser teléfonos, pueden ser pendrive, disco, etcétera, ¿no? O incluso podemos contar lo que es el alojamiento directamente en la nube, ¿no? En Drive o en cualquier otro apartado en el cual nosotros tengamos acceso o disponibilidad de poder accesar. ¿Qué ejemplos podemos nombrar de medios digitales? Podemos hablar de programas informáticos, de software, imágenes digitales, videos digitales, videojuegos, páginas web y sitios web, audios digitales, como por ejemplo los formatos MP3, libros electrónicos, entre otros. Es decir, tenemos una gama de elementos que están ya digitalizados que nos pueden servir. Por ejemplo, lo que les hablaba antes. Si usted quiere ver una película, si usted quiere ver una serie, todo es que tenga acceso a internet y usted puede encontrar, o si hay alguna canción que le guste y la quiere buscar, si hay algún videojuego, tiene esa posibilidad de que a través de internet usted tiene acceso a toda esa información que está colgada de forma gratuita directamente en la red. También tenemos lo que es la televisión digital terrestre, o por sus siglas TDT. Nos dice que es el resultado de la aplicación de las tecnologías digitales a la señal de televisión para luego transmitirla por medio de ondas hercianas terrestres, es decir, aquellos que se transmite por la atmósfera sin necesidad de un cable o algún satélite y se recibe por medio de las antenas UHF. Creo que estas antenas la mayoría de nosotros las hemos visto, ¿no? Que antes que existiese o que la población salvadoreña comenzara a hacer contratos de cable, se tenían estas antenas, ¿no? Que se ponían en una vara, se subían y a través de esas antenas UHF se tenía acceso a la que es la señal televisiva, ¿no? Que era transmitido directamente por el ambiente. No teníamos cable ni teníamos directamente satélites. ¿Qué ventajas tiene lo que es la televisión digital terrestre? Mejora la calidad de imagen y del sonido, ya que puede llegar hasta a estar directamente en HD. Mayores y mejores opciones en cuanto a su programación. Mejor organización del aspecto radioeléctrico. Al no utilizar cable, mejora el aspecto. Es decir, la forma en que se transmite directamente la información. El cuarto punto, movilidad, permitiendo que la señal sea captada en dispositivos portátiles en movimiento. Por ejemplo, usted agarra su teléfono y usted puede ir en un bus, usted puede ir en un vehículo y puede ir viendo alguna película, algún video, incluso una videollamada, puede ir chateando. Es decir, facilita directamente, incluso actualmente existen
aplicaciones para móviles que sirven para ver televisión, para ver canales y canales en vivo. Nada más el día de ahora que fue el clásico, ¿no?, de España, ¿no?, de Real Madrid-Barcelona, mi hermano descargó una aplicación que se llama Infinity Go y pudimos ver el partido directamente en el televisor con esta aplicación. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esa televisión digital que tenemos, o sea, podemos accesar a ella directamente desde la red de internet. Y ahí finaliza lo que es el segundo contenido. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pues también puede hacerla en ese momento. Algo que les haya llamado la atención, algo que quieran compartir. Bien, nos dice Cecilia que ha querido participar, pero no le escucho. Cecilia, le dejo el espacio a ver si se le puede escuchar la participación. Porque si no le escuché que deseaba participar, si no se le escucha, también puede participar acá en el chat. Así como lo hizo, puede dar su opinión, puede dar su aporte. Si tiene algún problema con el micrófono, puede hacerlo en el chat, que con gusto yo le voy a estar leyendo acá también lo que es la mensajería para que pueda participar y dar su aporte. Bien, vamos a continuar con el siguiente contenido. Si desean participar, nuevamente les repito, pueden pedir la palabra y si no les escuchara o tienen algún problema con el micrófono, escriban en el chat que yo con gusto al poder voy a leer los comentarios, ¿no?, directamente. El contenido 3.7 es lo que es la virtualización. La virtualización, vamos a comenzar primero el contenido definiendo qué es la virtualización. De ahí algunos beneficios que se obtienen a través de la virtualización. Luego la virtualización como un fenómeno social. Luego la virtualización y la realidad virtual. Y luego virtualización en la educación directamente. El objetivo de este contenido es identificar los beneficios que propone o que nos brinda la virtualización. Primero definamos entonces qué es virtualización. Nos dice que es el proceso cuando la esencia humana es transferida a una realidad no social, sino virtual, en la que uno no trata con las cosas, sino con la simulación o imágenes. Quizás un ejemplo de esto es actualmente los videojuegos que son en 3D. Por ejemplo, si usted tiene los lentes de realidad virtual, puede colocar su teléfono en esos lentes y pone, por ejemplo, a veces yo lo compré por curiosidad. Uno escribe en YouTube, por ejemplo, juego de la montaña rusa para realidad virtual, se lo coloca y hace una experiencia bastante interesante, ¿no?, el poder percibir un mundo virtual como algo que está sucediendo en la realidad, pero esto es a través de las imágenes. Entonces, es un ejemplo que creo que incluso lo hemos visto en videos de Facebook, de videos de YouTube, donde hay personas que se ponen a interactuar directamente con estos medios virtuales. También nos dice que la virtualización tiene poca afinidad con lo falso, lo iluso y lo imaginario. ¿Por qué nos dice esto? Porque prácticamente la virtualidad es un reflejo, tal vez no a medida, de lo que es la realidad. Por eso es que no se considera algo ilusorio o algo falso. No es lo opuesto a lo real, sino una forma de ser que favorece la creatividad y deja ver algunos de los asuntos que la presencia física inmediata nos ha llevado a tratar con superficialidad. Por ejemplo, yo sigo una página de deportes, porque a mí me gusta ver bastante lo que es deporte como el fútbol, y había un ingeniero que salía en un programa de España que se llama
Nacho Tellado, que él es del área de informática, y él se dedica a las jugadas, a transformar las jugadas que ocurren en los partidos, o bueno, antes lo hacía, creo que hoy ya no lo hace. Las jugadas que pasan en los partidos las diseña en 3D para él poder, mediante unas gafas, poder observar más a detenimiento qué sucedió en la jugada. Por ejemplo, no sé si fue en la chilena de Bale en final de Champions o de Ronaldo, no recuerdo de quién, que la hizo en 3D y hizo que las personas del público que estaban en el programa de televisión se pusieran las gafas para que vieran lo que el árbitro en el partido o la visión del árbitro tenía. Entonces, es bastante importante o interesante ver esta clase de tecnología aplicada de esa forma, porque es una experiencia que la persona no pudo vivir en ese momento. Por ejemplo, esa persona que se puso la gafa no estuvo en el estadio, pero pudo ver lo que otros vieron, pero más a detalle o con más detenimiento, porque la jugada, el que está, digamos, en la tribuna o el que está de aficionado en ese momento, la ve y pasa sumamente rápido. Entonces es algo que lo ve y no hay repetición instantánea y no hay algo para poder frenar y ver cómo contactó el balón, a qué altura estaba, a qué distancia entró la pelota del portero o del poste o a la altura que golpeó el balón. Entonces todos esos elementos, la virtualidad o estas aplicaciones virtuales permiten reflejar la realidad, pero a través de esas imágenes. Por eso es que acá se denomina como algo que no es falso y no es ilusorio, ¿no? Sino que trata de describir la realidad a través de la creatividad, ¿no? De quien elabora directamente estas aplicaciones. ¿Qué beneficios da la virtualización? Primero, las facilidades para el acceso a la información. Es decir, si usted, por ejemplo, la tarea que tenemos mañana, que tenemos que entregar mañana, si usted busca un tema específico, va a encontrar en la web millones de resultados. Entonces, eso es mucho más fácil porque usted lo puede hacer en cuestión de minutos. Es decir, usted en 3 minutos puede encontrar 10 libros que tengan relación con el tema que a usted le interese, cosa que antes no era posible, porque antes le tocaba ir a usted a la biblioteca, comenzar a leer un libro, leer otro libro, entonces perdía muchísimo tiempo en buscar aquellos que a usted le consideraba interesantes o que le podían dar algún aporte a su actividad, ¿no? En el caso de nosotros con la virtualidad, tenemos ese mar de información al que tenemos acceso de forma inmediata. Usted agarra el teléfono, si tiene internet, y busca, ¿no? De forma inmediata y va a tener resultados en el momento. No se necesita ir de un lugar a otro, ¿no? También otra de los beneficios es que fomente el debate y la discusión, que es lo que les hablaba en el ejemplo anterior cuando hablábamos de política, que usted en redes sociales usted puede vertir su opinión y discutir con personas que opinan diferente a usted. El problema con eso que se da en las redes sociales es que muchas personas faltan al respeto, insultan o tratan de denigrar a otras por la ideología que tienen, no solo política. Eso se da a diario con otros temas que no son políticos. Entonces, sí tiene esa ventaja o ese beneficio que fomenta el debate. Uno puede discutir abiertamente sobre cualquier tema con cualquier persona en el mundo y es bastante interesante, ¿no? El hecho de poder hacerlo. Otro de los beneficios es que es de fácil comunicación entre sus usuarios. Es decir, todos los que están conectados a la web tienen una facilidad para comunicarse unos con otros. Por ejemplo, antes, como les mencionaba en la historia de repaso, se escribían algunas cartas y usted tenía que esperar 1 o 2 semanas para tener respuesta. Hoy la respuesta es de forma inmediata, si la otra persona sí lo quiere, ¿no? Porque a veces los mensajes solo los leen y no responden, pero ya eso ya no depende de la tecnología, ¿no? Directamente. También, si vemos la virtualización como un fenómeno social, nos dice que algunas de las instituciones respetadas en la sociedad se están transformando en una forma virtual y en realidad se están desmaterializando. De alguna manera, las sociedades en la forma tradicional están siendo gradualmente sustituidas por la sociedad virtual.
Luego vemos lo que es la virtualización y la red virtual. Nos dice que en una sociedad postindustrial, la virtualización se convierte en la dominante en diferentes dimensiones sociales, por ejemplo, en la dimensión política. La política de hoy está hecha en estudios, agencias de relaciones públicas o publicitarias, en imágenes políticas. Si no nos vamos tan lejos y observamos lo que ha pasado en nuestro país, en que acabamos de pasar un proceso electoral, y creo que la mayoría notamos que fue masivo lo que es la campaña, tanto de un lado como del otro, ¿no? Si usted entraba a Facebook, por ejemplo, le caían 10, estaba viendo un video y le caía 10 anuncios de X partido o Y partido político promoviendo su accionar o tratando de desmeritar al contrario. Entonces todas esas apariencias políticas están hechas a base directamente de estudios que crean imágenes, ¿no? Directamente por cómo es nuestra sociedad actualmente, ¿no? También en cuanto a la economía, tenemos lo que es la producción virtual, corporación virtual y dinero virtual. Eso es bastante interesante. No sé si ustedes han escuchado hablar o han leído acerca de lo que es la Bitcoin, que es una moneda netamente virtual a la que usted no tiene acceso de manera tangible. Dentro del dinero virtual también podemos ver lo que son las cuentas virtuales. Por ejemplo, si usted tiene Ibanca, digamos con el Banco Agrícola o con el Da Vivienda o qué sé yo con qué banco, usted puede disponer de ese dinero en las 24 horas del día. Si usted ve un artículo que le gustó en China, por ejemplo, yo compro bastante a veces en lo que es la página de AliExpress. Hay elementos que salen mucho más baratos comprarlos de forma virtual en China que comprarlos acá. Por ejemplo, tenemos la gran desventaja en nuestro país que la tecnología es muy cara. Es decir, comprar una buena computadora o comprar un teléfono regular o comprar algo electrónico o tecnológico, aquí es carísimo. Es decir, aquí los precios están bastante inflados y a veces pedirlo a Estados Unidos o pedirlo a China resulta mucho más barato, mucho más cómodo. Se paga, digamos, lo justo por artículos que tienen las capacidades que uno desea tener, ¿no? Y eso en cuanto a lo que es la economía, ¿no? Directamente se puede ver reflejada en las ventas virtuales. Y también en cuanto a la ciencia, ¿no? La virtualización de conocimientos, los experimentos materiales son reemplazados con modelos de experimentos que son hechos a base de simulaciones. Yo recuerdo hace, creo que algunos 2 años, trabajé con una asignatura que era parte de estadística, pero era programando a través de un programa estadístico que se llama RStudio. Ahí se veía cómo se calculaba la probabilidad y se hacía experimentos a base de ese programa. Por ejemplo, yo recuerdo un ejercicio que decía calcular la probabilidad de que al lanzar una moneda caiga cara. Los que tenemos algunas nociones de matemáticas sabemos de que era un medio, ¿no? 0.50, porque son casos favorables, matemáticamente hablando, son casos favorables entre casos posibles. Entonces, los favorables es 1, que es que caiga cara, y los posibles son 2, que puede caer caro número. Entonces, yo divido 1 entre 2 y me da 0.5. Pero en realidad lo que el ejercicio estaba pidiendo era que se hiciera el experimento 100 veces, es decir, que se lanzara la moneda 100 veces. Obviamente no lo íbamos a hacer de forma física, sino que el programa ejecutaba la simulación como que él se estaba tirando no la moneda y únicamente iba marcando los resultados. Por ejemplo, 1 cara, 2 cara, 2, 3 cara y así sucesivamente. Y al final contaba cuántas veces cayó cara y cuántas veces cayó número, ¿no? Entonces salía como 0.48 y algo, que era aproximadamente 0.5. Entonces ahí la ciencia directamente, que en este caso era estadísticamente hablando, a través de la matemática, hace esas simulaciones de esos experimentos para no tener que hacerlo de forma real, que es lo que nos está diciendo acá. Y eso es posible a través de estas tecnologías de la información y de la comunicación. Luego, en cuanto a la virtualización y a la realidad virtual, nos dice que es una realidad virtual de cualquier tipo, puede ser económica, política,
de la ciencia, etcétera. Una persona no trata con un objeto real, sino que con una simulación o una imagen de esa realidad. Una persona que se encuentra en una realidad social virtual la toma en serio, la percibe como algo naturalmente dado en el que tiene que vivir, ¿no? Directamente en esa realidad. Una persona inmersa en una realidad virtual juega con entusiasmo en ella, dándose cuenta de su convencionalidad, la condicionalidad de sus parámetros y la posibilidad de dejarlo. Y luego pasamos a lo que es la virtualización en la educación. Nos dice acá que lo virtual emerge como un nuevo paradigma del pensamiento que debe transformar los modelos educativos y que permite un cambio para entender la flexibilidad y la transversabilidad anhelada. ¿Qué nos está diciendo acá? Que la incorporación de las tecnologías ha generado ese paradigma. Hay muchas personas que aún opinan que no ingresan a carreras como estas de forma virtual o semipresencial como lo han hecho ustedes porque piensan de que el título no vale lo mismo o que es diferente o que no se aprende. Pero eso son ideas mal concebidas que cada uno tiene previamente definidas. Por ejemplo, yo admiro el hecho de que ustedes ingresen a esta clase de carreras porque sé que la mayoría trabajan, tienen sus actividades personales, algunos tienen familia. Bueno, todos tenemos familia, pero me refiero que ya están casados o ya tienen hijos y es una forma de poder ver realizado, además de su esfuerzo, sus anhelos, ¿no? Es decir, que ustedes deseen superarse ya es algo digno de admirar, pero cuando hablamos de paradigma, nos está haciendo referencia directamente a ese enfoque, el de cómo vemos la educación, que nosotros actualmente veíamos, o previo a la pandemia, la educación virtual como algo sin sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros solo concebíamos, o solo se concebía lo que es la educación a través del formato presencial. Basado en el concepto de virtualización y tomando en cuenta la información global, la educación virtual propone un entorno innovador y completamente orientado a las personas, es decir, a que ustedes puedan cumplir o las personas que quieran estudiar de forma virtual puedan acceder directamente a estos programas, ¿no? El mayor potencial que se aprecia en la aplicación de la educación por medios virtuales es la posibilidad de abarcar un público que de otra manera no tendría oportunidad de acceder a la educación. Esto es importante que lo resaltemos porque nosotros lo podemos ver en nuestro medio. Como les comentaba, yo sé, bueno, tal vez de ese grupo en realidad no sé mucho, pero otro grupo que yo he tenido el placer de acompañar en estos procesos de aprendizaje de forma semipresencial, trabajan, aparte que tienen sus hijos, tienen que dedicar tiempo a la familia, ¿no? Desean superarse, entonces no tendrían la posibilidad de estudiar o de superarse, de culminar una carrera de este tipo, si no existiera esta brecha, ¿no? O esta ventana de oportunidades. Por ejemplo, comentarles, ¿no? Yo conocí un estudiante hace algunos años que está todavía en ese proyecto, creo que ya está por graduarse, que él o sea, me consultaba, me escribía casi que a las 10 de la noche para consultarme a las 10 de la noche porque ese era el horario en el que él había destinado, que se había programado para estudiar, ¿no? Directamente. Entonces yo al inicio pensé que era que a esa hora se acordaba o se ponía a trabajar y una vez le pregunté directamente por qué siempre era esa hora y él me decía, no, yo trabajo, llego a mi casa a las 8, yo ceno, perdón, yo acuesto, hago que se duerma mi hijo y después en el tiempo que resta de las 10 a las 11 o a las 11:30 es el tiempo que dedico a estudiar. Entonces a mí sinceramente me da gusto que personas así tengan esta posibilidad. ¿Y cómo es que se genera esta posibilidad? Pues a través de la virtualización directamente de la educación, ¿no? Por eso dice acá que posibilita abarcar
un público que de otra manera no tendría la oportunidad de acceder a la educación, o que si accede requeriría la construcción de muchas escuelas y universidades. También nos dice que en la educación superior la virtualización se manifiesta en espacios virtuales funcionales, donde ocurren las principales funciones y los procesos más importantes de la educación superior. Por ejemplo, lo que llamamos el aula virtual, que es directamente para la enseñanza, ¿no? O lo que es el laboratorio virtual, que es para investigación, o biblioteca virtual, que es para la conservación y el conocimiento, ¿no? Es aquí donde encontramos fuentes de información directamente para un estudio, o nosotros mismos podemos crear información y subirla a estas bibliotecas virtuales para que a otra persona le sirva de fuente de información. O la oficina virtual, que es directamente para gestión. Y con esto finaliza el contenido 3.7. No sé si hasta acá hay algún comentario, alguna participación, algo que deseen comentar o agregar, pues pueden hacerlo. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo o alguna experiencia que deseen compartir directamente, pueden pedir la palabra, que con gusto se les va a dar el espacio. Bien, con el contenido 3.8 es lo que es la conectividad, que creo que es un concepto que la mayoría hemos utilizado en más de alguna ocasión, para referirnos, ¿no? Ya sea a pasar un archivo de un dispositivo a otro dispositivo, o directamente conectarnos a internet, o en nuestro ámbito social, ¿no? O en nuestra vida cotidiana utilizamos este concepto, ¿verdad? Muchas veces sin entender directamente a qué estamos haciendo referencia, o como en el concepto anterior, tal vez no lo hemos buscado o no hemos profundizado en realidad en qué es la conectividad. Entonces, en este contenido vamos a comenzar definiendo primero qué se entiende por conectividad. Luego, la conectividad inalámbrica, la conectividad e hipertexto, y la conectividad y la brecha digital. El objetivo de este contenido es identificar los beneficios de la conectividad. Primero, como les mencioné, vamos a definir qué es lo que entendemos por conectividad. Nos dice acá que se denomina conectividad a la capacidad de establecer una conexión, que sería una comunicación o un vínculo, ¿no? El concepto alude a la disponibilidad que tiene un dispositivo para ser conectado a otro o a una red. En el terreno de la informática, la conectividad de un equipo está dada por la capacidad para conectarse a una red, como por ejemplo a Internet, o a otros equipos o periféricos o hiperperiféricos. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos puertos que nos sirven para conectarnos o para hacer efectiva lo que es la conectividad, ¿no? Por eso nos dice que la conectividad de un equipo puede darse a través de alguno de los siguientes puertos. Por ejemplo, un puerto Wi-Fi, o lo que es el RJ45, que es el LAN, que también se utiliza para conectarnos a Internet de forma alámbrica. Un puerto USB, que si deseamos conectar un pendrive. O tenemos los PS2, que sería básicamente lo que utilizamos para el teclado o para el mouse, que habitualmente las computadoras traen estos puertos para conectar esos dos terminales, o lo que es el firmware. Y si vemos la imagen, vamos a darnos cuenta de algunos que se han utilizado, ¿no?, en el tiempo.
por ejemplo, el VGA, que es con el que habitualmente conectamos lo que son los monitores. Tenemos los USB, tenemos los LAN, que es el de internet, tenemos para auriculares, para micrófono, tenemos en línea, el paralelo o el serie. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de utilizar todos estos, ¿no? Incluso actualmente aquí faltaría agregar lo que es el HDMI, otros puertos, el de la SD, que han ido, conforme ha ido avanzando la tecnología, han ido apareciendo, reemplazando a otros. Porque hoy en día creo que en las nuevas computadoras, tanto personales como de escritorio, ya no está viniendo lo que es el puerto VGA, sino que aparece lo que es el HDMI, ya directamente incorporado. No sé si ustedes alguno ha tenido la posibilidad de utilizar, por ejemplo, el puerto paralelo o el puerto serie. Estos en realidad yo no los identifico porque yo nunca los he utilizado. No sé si alguien en su experiencia o por necesidad ha tenido la posibilidad de utilizarlos, para que nos comente en qué lo ha utilizado o para qué sirven. Yo cuando veía la imagen, estos dos son los únicos dos que yo no reconozco, no sé en realidad para qué son utilizados. Bien, si alguien sabe, ahí en los comentarios lo puede escribir y yo con gusto al final del contenido lo leo. Bien, también nos dice que la conectividad inalámbrica alude a las comunicaciones que se establecen sin cables. El emisor y el receptor no se vinculan a través de un medio físico, sino que a través de ondas que viajan por el espacio. Un ejemplo bastante evidente de esto, bastante claro, es el teléfono celular móvil, que puede conectarse con otros dispositivos a través de la tecnología Bluetooth, ¿no? Que la utilizamos para compartir archivos, para compartir imágenes, para compartir música, etcétera, ¿no? Otra forma que se utilizaba antes que surgiera lo que es el Bluetooth, perdón, era el infrarrojo, ¿no? No se utilizaban cables tampoco, sino que únicamente se emparejaban poniendo a la par los dispositivos y se podían transferir esos archivos de esa forma. Cuando hablamos de conectividad e hipertexto, nos referimos a cómo a través de una lectura podemos ir de una definición a otra o de un archivo a otro archivo a través de un vínculo, ¿no? Por eso habla hipertexto acá. Si buscamos la definición de hipertexto, nos vamos a dar cuenta que no es más que eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una lectura normal. Si ustedes agarran un libro, leen la página 1, de ahí saltan a la página 2, página 3 y así va. Sucesivamente van leyendo el libro. Cuando hablamos de hipertexto, no. En hipertexto, por ejemplo, bueno, quizás lo voy a ejemplificar mejor utilizando lo que es Internet. Si, por ejemplo, yo busco un tema, la contaminación, por ejemplo, ambiental, y entro, por ejemplo, acá. Y usted comienza a leer sobre la contaminación ambiental, lee las causas, lee las consecuencias, pero acá hay algo que le llama la atención. Bueno, acá no utilizan hipertexto. Vamos a buscar uno que sí. En Wikipedia, por ejemplo. Wikipedia utiliza bastante lo que son los hipertextos. Nosotros encontramos, si nos fijamos acá, hay muchos hipervínculos. Usted comienza a leer la información de forma secuencial, normal, y si llega a un elemento que le llama la atención, por ejemplo, acá habla de petróleo y damos clic, vamos a otro texto totalmente diferente que habla de ese concepto. Y dentro de este concepto, usted puede ir leyendo, leyendo y leyendo, y encuentra otro concepto, damos clic en ese concepto y nos vamos a otro apartado o a otro documento. Y así saltamos de tema en tema. Eso es lo que ocurre directamente en este ejemplo con el hipertexto. Es decir, vamos saltando de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa, de un texto a otro texto. No es una lectura completa de forma secuencial.
Nos dice acá que la conectividad es la característica esencial del hipertexto hasta el punto de que suele afirmar que el hipertextualidad es un sinónimo. Y cuando hablamos de hipertextualidad es la capacidad de conexiones de unos documentos con otros documentos, así como les mencionaba directamente. Lo que yo les ejemplificaba en Wikipedia es lo que es directamente el hipertexto. Ahora bien, los hiperenlaces no se realizan únicamente a través de los elementos textuales, como ocurría al inicio del hipertexto. Como veíamos anteriormente en el ejemplo que les puse de hipertexto en Wikipedia, eran las palabras las que me llamaban a un nuevo documento. Es decir, cada una de esas palabras, usted da clic en el enlace y lo lleva a otro documento directamente que contiene información sobre esa palabra. Entonces, el poder saltar se hacía directamente a través de texto. Con los hiperenlaces no. Con la conexión entre documentos y dentro de ellos se puede realizar mediante conexiones o enlaces a través de iconos o imágenes y hacia otros componentes y aplicaciones o medios no contextuales. Es decir, se puede hacer mediante imágenes a través de lo que es los hipervínculos o a través de otros medios, ¿no? Que no necesariamente sean textos. Y vemos nuevamente acá el estilo de lectura secuencial y lo que sería el estilo de hipertexto, que es saltarse de un documento a otro documento, ¿no? En cuanto a las conexiones, una de las tipologías más importantes es que se establecen entre pares. Los enlaces pueden ser internos o externos, entendiendo el lugar de conexión del que apunte en el enlace. Es decir, se puede hablar de una conectividad interna o una conectividad directamente una conectividad interna. ¿Por qué? Porque todos los enlaces a los que hacía referencia al clicar directamente en el hipertexto están dentro de Wikipedia, es decir, no hace referencia a un documento que esté o a una página web o a un enlace que esté fuera de Wikipedia. Entonces, ahí sería directamente a una conexión interna. Esos enlaces están internos dentro del hipertexto. Pero esa conexión no solo puede ser interna, también puede ser una conectividad externa. Aquí vamos a ver un ejemplo. La conectividad interna o llamada anclajes estructura formalmente el hipertexto en el interior de un mismo documento, elaborado por un autor concreto, individual y colectivo. Puede establecerse enlaces dentro de una misma página, que son los llamados anclajes, o en otras páginas distintas del mismo hipertexto o el sitio web, que a eso le llamamos conexión horizontal. De hecho, en presentaciones, por ejemplo, en PowerPoint o en Word, documentos de Word, ustedes pueden poner hipervínculos que los redireccionen a otras páginas. Por ejemplo, si yo hubiese puesto un hipervínculo acá que me llevara, por ejemplo, escribo la palabra página 8 y pongo un hipervínculo que me lleve a la página 8, yo dando clic en esa hipertexto me puede redireccionar, ¿no? Eso sería una conectividad interna o un anclaje interno. Ahora bien, la conectividad externa, o también llamada hiperenlaces, conecta un hipertexto concreto con el resto de hipertextos a través del World Wide Web, que de aquí salen las siglas de www. De estas tres palabras se obtiene lo que es la www, que aparece en todas las páginas web, ¿no? Entonces, directamente hace referencia a todo lo que está en la internet o a aquellos artículos que están directamente anclados a través de un hipertexto. Es la expresión más potente de la tecnología hipertextual. Es la propiedad de las páginas web de conducirnos a documentos localizados en el espacio de distintos al que se ubique el documento de partida. Es decir, puede ser que un documento me redireccione a otro documento que no esté anclado directamente donde está anclado el primero, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que proporciona directamente lo que es los hiperenlaces. Luego vamos a ver lo que es la conectividad y la brecha digital. En este caso, a partir del análisis de los datos de la UIT, existe una disparidad
tan grande entre la conectividad de los países y regiones desarrollados versus los países no desarrollados. Esto a pesar de los muchos planes, declaraciones, programas y políticas públicas en países en vías de desarrollo. Y aquí tenemos una pequeña gráfica. Por ejemplo, nos dice el porcentaje de personas en línea a nivel mundial que han accesado al menos una vez a Internet en el último año. Es del 37.9%. Sinceramente, al ver este dato a mí me sorprendió. Yo creía que el porcentaje iba a ser bastante más grande, pero esto lo que nos está diciendo es que más de la mitad de la población mundial no accede a Internet. Entonces habría que preguntarnos el por qué no están accediendo a Internet, cuáles son esas carencias o por qué no lo están haciendo. Y nos hace una serie de comparaciones acá. Por ejemplo, países desarrollados versus países en desarrollo, ¿no? El 76,2 para los países desarrollados y el 29,8 para los que están en vías de desarrollo, ¿no? Y así hay una serie de comparaciones. Países del este, Asia Este y el Pacífico, y Europa, por ejemplo, y Asia Central. Por ejemplo, Latinoamérica y el Caribe tiene 46,7 versus el Medio Oriente de Noráfrica, que tiene el 39,0%. Y así no podemos ver una serie de informaciones o de datos que podemos analizar, ¿no? Podemos discutir, podemos debatir, podemos tratar de inferir del por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, cuáles son los motivos. Por ejemplo, si nos basamos, como les mencionaba, en ese 37,9% que han accesado a Internet en el último año o una vez al año, ¿por qué es un porcentaje tan bajo si pareciera de que todo el mundo tiene acceso a la red? Entonces, ¿cuáles son esos factores que inciden en que las personas no estén ingresando directamente o no se estén actualizando en estos entornos virtuales? Y aquí nos aparece otra gráfica, ¿no? Que nos habla de la conectividad, se centra en los países desarrollados. Si vemos la gráfica directamente, vamos a encontrar que los países desarrollados, de los que accesan a Internet, es decir, de este 37,9%, tenemos que de ese total que ingresaron, el 76,2% son de países desarrollados y solo el 29,8% son de países que están en vías de desarrollo. Es decir, tenemos esa desventaja, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, a veces la tecnología en nuestro país o en otros países es bastante cara, paquetes de internet son caros, entonces es muy difícil que las personas puedan accesar con mayor fluidez directamente a la virtualización, ¿no? O a las tecnologías de información y comunicación. Los países en desarrollo son el hogar del 94% de la población mundial en línea. Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, tienen tasas de conectividad de hasta el 84%, mientras que Etiopía o Myanmar están conectados a tasas que son inferiores al 2%. Si vemos, eso es una brecha enorme, mientras que los países desarrollados como Estados Unidos y Alemania, 84 de cada 100 personas se están conectando a Internet. Vemos que en países no desarrollados que están en vías de desarrollo, 2 de cada 100 personas son las que se conectan a Internet. Si hacemos esa comparativa, esa diferencia es enorme, ¿no? Prácticamente no tienen acceso a Internet estos países que están en vías de desarrollo, o el acceso a Internet es muy bajo, demasiado bajo, ¿no? Que incluso pudiese llegar a ser preocupante, ¿no? Que estando en el año en que estamos y con las tecnologías que se poseen, sean pocos o los países que están en vías de desarrollo que puedan tener unos porcentajes aceptables, ¿no? Es decir, hablar de un 2% es hablar de una cantidad ínfima, ¿no? Que puede ser, o sea, que no es representativa, ¿no? Directamente de la población. También nos dice acá que los aspectos que deben ser trabajados para incrementar los índices de conectividad en los países en desarrollo son los siguientes. Por ejemplo, los dispositivos son demasiado caros, que es lo que le mencionaba. Nuestro país es uno de ellos, ¿no? Dispositivos electrónicos tienen altos costos, ¿no? También los planes de servicios son demasiado caros. No sé en realidad
tendríamos que compararnos con otros países para saber qué precios manejan por los paquetes que nosotros recibimos, pero una comparativa razonable o porque nos podemos dar cuenta que nosotros estamos mal, es que, por ejemplo, viendo en la televisión los anuncios de Chile, por ejemplo, ellos dan 50 megas de velocidad por un equivalente de $30, y aquí se pagan $28, $30 por 5 megas de velocidad o 10 megas de velocidad. Entonces, si comparamos lo que se está pagando, el costo para nosotros es demasiado elevado comparado con esos países, ¿no? También nos dice que las redes móviles son escasas y están alejadas. Esto quizás en nuestro país se ha ido superando con el paso del tiempo, pero actualmente hay lugares en los que la red móvil aún siguen sin llegar, es decir, no hay señal o la señal es baja o es difícil que alguien se pueda conectar en esos lugares. Entonces, se tienen aún esas carencias, pero creo que se han ido solventando, ¿no? Con el paso del tiempo. Eso, al menos en nuestro país, creo que ha ido disminuyendo. También el contenido no está disponible en el idioma local. Creo que esa problemática nosotros no la tenemos, pero puede ser que algunos sí la tengan. La gente no está segura del valor que aporta el Internet. Es decir, no se saben las ventajas que puede aportar directamente el estar conectado a la red y el pagar altos costos de Internet para poder estar conectado. También nos habla del suministro eléctrico es limitado a su costo y las redes no pueden admitir grandes cantidades de datos, que es lo que les mencionaba anteriormente, que bueno, en nuestro país las velocidades están bastante limitadas. Creo que son pocos los lugares en los cuales las compañías como Tigo, Claro, le van a ofrecer una velocidad de 10 o 20 o 30 megas, ¿no? La mayor parte o los mayor número de municipios de nuestro país han quedado estancados con 5 megas. Y si usted habla a Tigo, a Claro, y dice que quiere aumentar la velocidad de su internet, le preguntan dónde vive y le dicen que no hay cobertura. Entonces, a eso se refiere acá cuando que están limitados, no se puede manejar esa gran cantidad de información porque las redes directamente que poseen nuestros países están bastante limitadas. Y con eso finaliza lo que es el contenido. No sé si alguien quiere expresar algo, algún comentario, algo que desee agregar. Bien, nos dice acá Cecilia que paralelos son para algunas impresoras matriciales antiguas. Gracias, Cecilia. Sí, yo de hecho nunca había visto ese puerto, o sea que veía la imagen, pero sí es bastante interesante lo que nos comenta la compañera acá. Creo yo que ya, bueno, mis computadoras al menos las tengo una de escritorio y dos laptops no traen ese puerto, ¿no? Por eso yo no identificaba en realidad de qué era. Gracias por el aporte, Cecilia. Bien, vamos a pasar un poco a la rápida a revisar el último contenido, ya que se nos está acabando un poco el tiempo. El último contenido es la complejidad sociotécnica. La complejidad sociotécnica se va a abordar primero de qué es la sociotecnología de la información, el sistema sociotécnico, la función del sistema de calidad total y el enfoque sociotécnico, y los principios de los sistemas sociotécnicos. El objetivo es describir las bases tecnológicas del comportamiento humano en la sociedad del conocimiento. Primero, definir qué es la sociotecnología de la información. Nos dice que este es un enfoque nuevo destinado a integrar el discurso y en la práctica de las tecnologías elementales de la psicología, de la sociología, de la educación, de la economía, de la filosofía, de las teorías de sistemas y de otras más. El término fue originalmente usado para designar la interacción entre el obrero y la máquina en ambientes de trabajo industrial. Actualmente se ha extendido su alcance para abarcar las complejas interacciones entre la tecnología, las personas, así como las consecuencias psicológicas y culturales que tiene, ¿no? La interacción directamente del hombre o el trabajador con la utilización de la máquina, ¿no? En 1953, los investigadores Frank Emery y Eric L.
del Instituto Tavistock de Londres acuñaron la expresión de sistema socioeconómico en un estudio sobre las condiciones de trabajo en organizaciones. Ellos afirmaban que toda organización coordina la tecnología y a las personas de manera tal que se combinan recíprocamente. Es decir, antes se tenía la idea de que las máquinas venían para sustituir la labor del hombre o la labor del trabajador. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no, que es una interacción hombre-máquina. Es decir, la máquina no puede trabajar por sí sola sin la contribución del hombre, y al hombre le facilita mucho más su trabajo la utilización de las máquinas. También nos dice que buscan encontrar respuestas a efectos negativos que se estaban presentando en la salud y en el comportamiento de los trabajadores que estaban en contacto con estos equipos y con esas tecnologías de trabajo. El sistema sociotécnico de Tavistock lo instituye en 3 subsistemas que son, primero, el técnico, luego el gerencial y luego lo que es el sistema social. Vamos a revisar cada uno de ellos. Primero, lo que es el sistema técnico. Lo constituye el flujo de trabajo, la tecnología utilizada, los roles de trabajo y sus variables, ¿no? Las variables de estos elementos directamente. Luego, el sistema gerencial incluye la estructura organizativa, las políticas, los procedimientos, las reglas, el sistema de recompensas y castigos, la toma de decisiones y todo aquello que involucra los procesos administrativos. Es directamente el cómo se va a comportar o qué procedimientos se van a seguir para X comportamiento o X conducta, ¿no? Luego tenemos lo que es el sistema social, que incluye la cultura organizacional, los valores y las normas, así como la satisfacción de las necesidades personales de cada una de las personas que están desarrollándose directamente en este sistema, ¿no? En este contexto se incluye la motivación de cada uno de sus miembros y sus actitudes. ¿Qué implica la función del sistema total y el enfoque sociotécnico? Primero, implica cambiar del sistema organizacional. En una empresa requiere cambiar también todo el sistema de organización. También implica que cambiar la tecnología requiere de cambio en el trabajo y en el diseño de la organización. También cambiar las obras y el diseño de la organización demanda al mismo tiempo mayores habilidades de los trabajadores. Luego, el aumento de las habilidades de los trabajadores demanda también delegar más autoridad, y delegar más autoridad requiere cambios en los sistemas de compensación y así sucesivamente. Es decir, es una serie de elementos que van concatenados uno con otro. Va cambiando uno, se tiene que modificar el siguiente y así sucesivamente. Luego tenemos lo que son los principios del sistema sociotécnico. Emery en 1978 señala los siguientes principios a nivel de persona o grupo. Primero, el nivel de variedad óptima de tareas en el trabajo. El literal B nos dice un patrón significativo de tareas que se le da a cada trabajo, un semibalance de una sola tarea o en general. El literal C nos habla del nivel del margen para el establecimiento de las normas de calidad y la cantidad de producción y un retorno adecuado de los conocimientos de resultado. El literal D, la inclusión de un trabajo de algunas de las tareas auxiliares y preparatorias. El literal E, el nivel de la inclusión de cierto grado de atención, habilidades, conocimientos o esfuerzos que es digno de respeto en la comunidad. El nivel F, o el literal F, la inclusión de algunas contribuciones perceptibles a la utilidad del producto para el consumidor. Y con esto finaliza el contenido. Aquí aparece la bibliografía y ahí estaría finalizando el último contenido. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, algo que deseen agregar, pues es el espacio para que lo podamos hacer.
Hola Doris, no sé si iba a agregar algo. Hola. No, yo quería hacer una pregunta, una consulta. Sí, bien. Sobre los cuestionarios que están en la plataforma de las unidades, de esas mismas preguntas van a venir en el examen. Fíjese que de eso no sabría decirle porque el examen no es elaborado por nosotros los tutores. No sé en realidad si de ahí le vienen las preguntas del examen. Tendría que consultarlo a coordinación para hacerle llegar la información. Sí, porque así nos podríamos apoyar de ahí. Sí, voy a anotarlo acá para consultar y le voy a enviar un mensaje para corroborarle la información. Porque de hecho en este momento sí no podría responder la duda. Gracias. De nada. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario, sugerencia o alguna pregunta? Si no, pues lo dejaríamos hasta acá, que son las 9:57. Les agradezco por haber estado presentes. A los que participaron, gracias por la participación. Cualquier duda o consulta que deseen hacer, pues estaré pendiente para apoyarles en la medida de lo posible. Entonces, sin más que agregar, pues les deseo una muy feliz noche. Quedaríamos hasta acá. Buenas noches a todos. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Sí.